decir que al final de la ronda de panelistas, Andrea, no sé si les repartió unos papelitos o los va a repartir, porque las preguntas van a ser como hicimos en la mañana por escrito, al final de la ronda de panelistas. Muchas gracias, Sergio. Le cedo la palabra entonces a Cristian Nicolai. Poder ver atrás. Voy a sentar ahí en la... Traje unos datos para apoyar la presentación. Vamos sí, a ver ese es mío. No, eso yo me declaro ignorante, no, eso es absolutamente inocente de eso. Eso es mío. No es lo que yo traigo. Pero en todo caso, a ver, lo que yo quiero mostrar, y a partir de lo que voy a mostrar, plantear algunas inquietudes con la idea de provocar esta área que, confieso, no es la mía, me gusta mucho, pero no es la mía. Yo soy de formación ingeniero y además ingeniero eléctrico de la Chile, que dicen que son los más cuadrados de todos, ¿ya? Pero trato de salirme de esa cuadratura. Primero, la lista de las cosas que voy a hablar. Esto ustedes lo conocen, pero me parece importante ponerlo porque ha sido parte de la discusión, no solo de las ciencias sociales y la humanidad en particular, sino que también de parte de los investigadores jóvenes, que es cómo se insertan en el sistema, principalmente en los proyectos de Fondesit. Nosotros hoy día estamos procesando más o menos unas 2.000 propuestas anuales, para los cuales hay 6.000 pares evaluadores, nacionales y o extranjeros, 24 grupos de estudio con 200 participantes y finalmente los consejos superiores de Fondesit, que para los que no lo recuerdan, se los recuerdo, tiene un estatus propio bastante sui generis porque tiene un decreto ley, que es el decreto ley 33, por lo tanto cualquier cambio que se quiera hacer en el estatus ese pasa por modificar una ley. ¿Cuál es la operativa? ¿No es cierto? Hay una revisión preliminar que son los coordinadores, que estos son funcionarios de CONICET efectivamente, pero esto es una revisión más bien administrativa, de admisibilidad. Luego hay una evaluación de la productividad medida a través de la revisión básicamente de las publicaciones, que esto ya es parte de los grupos de estudio que son decididos por los consejos superiores de Fondesit. Hay un análisis y validación de las evaluaciones que también le cae a los grupos de estudio y una revisión del proceso completo por parte del consejero del área. El consejero es uno de los miembros de los consejos superiores de Fondesit que tiene un área a cargo, lo cual significa que tienen una carga de trabajo bastante alta en términos numéricos, ¿ya? Y finalmente la adjudicación del concurso por los consejos superiores, y la única actuación que hago yo es firmar una resolución sancionando todo lo anterior, en la cual tengo que firmar con los ojos cerrados porque no participo en el proyecto, tengo que dar fe de que el proceso ha sido hecho de manera correcta. Entonces, aquí hay un primer tema que yo quisiera plantear, ¿no es cierto?, que es que cuando uno pretende hablar, investigar, decidir acerca de la forma en que son tratadas las postulaciones, en este caso el Fondesit, que lo tomaba como ejemplo, en cualquier disciplina, en el caso particular Ciencias Sociales y Humanidades, tiene que tener claro la forma en que se gestan las distintas instancias evaluadoras y el rol que juegan, por lo tanto, los consejos superiores de Fondesit y el rol que juegan los grupos de estudio y los paneles evaluadores, que son fundamentales en esto. Y paralelo a eso, definiciones súper importantes en la mecánica del proceso, como es, por ejemplo, el tema de la evaluación curricular, que no las capacidades, potencialidades de quien postula, sino que más bien currículum, es decir, su historia hasta ese momento. Cuestión que genera bastante tensión cuando uno trata como un investigador nuevo de entrar, puesto que ese currículum evidentemente, sencillamente por una razón de tiempo vivido, prácticamente es menor que el de los que ya llevan bastante tiempo dentro del sistema. La ratificación es lo que decía yo, ¿no es cierto?, finalmente. ¿Qué es lo que se hace en los criterios generales de la evaluación curricular? Básicamente publicaciones ISI, y tal como lo conversábamos ayer en la mañana en un desayuno con los premios nacionales, que había el Premio Nacional de Historia, Julio Pinto, y también el de Literatura, ¿ya?, presente. Bueno,
hay un tema, ¿no es cierto?, que dado que esto viene de esta es una discusión en la cual yo todavía no tomo partido, pero se habla de las ciencias duras, ¿ya? Evidentemente, la primera métrica es la publicación ISI. Sin embargo, en el caso de las ciencias sociales, también se consideran libros, capítulos de libros, artículos, ¿no es cierto?, y se amplía el espacio donde se buscan las publicaciones. Pero vuelvo a decirlo, porque esto es imprescindible, estas son decisiones, criterios tomados a partir de esta estructura de consejos superiores del Fondesit y de los grupos de estudio generados de ahí. Por lo tanto, la primera cosa que yo quisiera plantear es que si no viene del mismo grupo disciplinario, si no viene de la misma área disciplinaria, la presión por introducir mejoras difícilmente se van a lograr. Estas es las ponderaciones, ¿ya? Y como pueden ver, las publicaciones del investigador responsable tienen un peso de 1/3 de la ponderación total, un 30%, ¿no es cierto?, lo que no deja de ser significativo. Y en el nombre incluso que le tenemos puesto nosotros, esto lo conversaba yo con gente del CONICET, en el punto 3 le llamará la atención de que medimos el impacto y la novedad científica. Y detrás de esa novedad científica, ¿no es cierto?, está en realidad la originalidad, pero mantenemos el nombre de novedad científica. Ahora, segundo punto para reflexionar. Otra cuestión que se plantea permanentemente es que habrían menos proyectos, se financiarían menos proyectos de las áreas de ciencias sociales y humanidades que de las otras áreas. Sergio me alivió gran parte del trabajo porque ya se refirió a la parte de formación de capital humano avanzado, así que como 1/3 de la presentación me lo voy a saltar, pero en el caso de la financiación de proyectos no deja de llamar la atención lo siguiente, con algunas observaciones que las voy a hacer más adelante. En primer lugar, si uno mira el postdoctorado, están las distintas áreas incluidas dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Los gráficos van mostrando una participación creciente en el total de proyectos adjudicados. La línea de arriba, ¿no es cierto?, es cuánto representan los proyectos de ciencias sociales y humanidades del total de proyectos adjudicados. Es decir, esta área más un grupo de ingeniería y tecnología más el grupo de ciencias naturales dan el 100%. De ese 100%, en el caso del postdoctorado, el 20%, en el último concurso, es decir, 1/5, fueron de el área de ciencias sociales y humanidades. Aquí quiero agregar algo a lo que decía Sergio. En el último concurso de postdoctorado en extranjero, Becas Chile, poquito más de la mitad de los postulantes, un poquito más de la mitad de los adjudicados para hacer postdoc en el extranjero provienen de doctorados en Chile, lo cual es una señal del nivel de calidad que han alcanzado los doctorados nuestros, puesto que tienen que ser aceptados y son aceptados en universidades de prestigio fuera de Chile para ir a hacer su postdoctorado. Un poquito más de la mitad. Tenemos unos 150 programas de doctorado acreditados y unos 250 de magíster acreditados en este momento en números redondos. En el caso de iniciación, que es la otra instancia donde los investigadores nuevos ya entran definitivamente en una carrera de investigador, esta cifra está en 40, 46%, 42% del total de las adjudicaciones de iniciación. Ciencias sociales y humanidades representa 40%, un poquito más del total adjudicado. Y en el caso del regular es más o menos 1/3. Los 3 últimos años ha oscilado entre el 33, 35 y 33%. Es decir, si uno lo mirara por el número de proyectos adjudicados, es más o menos 1/3 de los proyectos Fondesit regular en los últimos 3 años. Y aquí quiero hacer una salvedad, que esto también es tarea para la misma gente de ciencias sociales y posiblemente, especialmente para la gente del área de humanidades. Lo que sucede es que si uno mira, ¿no es cierto?, las áreas que están incluidas, dentro de esto nosotros tenemos arquitectura, pero también tenemos economía, tenemos ciencias jurídicas y tenemos educación. Y regularmente hay mucha postulación de ciencias jurídicas, mucha postulación de educación, y cuando uno mira en alguno de los concursos, más o menos el 40%
se va entre esas dos áreas en desmedro de las otras que están incluidas dentro de las ciencias sociales y humanidades. Podríamos tener un punto ahí que también tiene incidencia en relación con la formación y el trabajo de los grupos de estudio. O sea, posiblemente de pronto hay materias, que así nos lo han planteado, en estudios internacionales, en estudios estratégicos, por ejemplo, que no tienen claro cuál es el grupo de estudio en el cual deberían ser evaluadas esas propuestas. Entonces, el segundo tema, ¿no es cierto?, es, bien, del total de proyectos, ¿ya?, más o menos un tercio, en otros casos el 40%, en el caso de iniciación, corresponden al área de ciencias sociales y humanidades, y por lo tanto, si el tema es cuando empezamos a abrir ahora ciencias sociales y humanidades, ahí tendríamos que poner el acento en mirar si corresponde o no que estén junto con arquitectura, con ciencias jurídicas y sociales, etc. Aquí otro tema adicional como dato adicional. Sergio mencionaba el tema de las becas. Si uno mira las becas Chile, tanto magíster como doctorado, en los últimos 5 o 6 años, el 60% de las becas Chile de doctorado van al área de ciencias sociales y humanidades. 60% de la gente que ha salido a estudiar afuera en los últimos 5 o 6 años van a estudiar ciencias sociales y humanidades. Y en el caso del magíster hemos llegado a cifras del 70% de gente que va a estudiar afuera en el área de ciencias sociales y humanidades. O sea, también ahí tenemos un tema que nos genera un problema futuro, que es que tenemos que atender el retorno de esa gente para ver dónde se va a insertar, dónde va a iniciar su carrera de investigación si opta por el camino de investigación en definitiva. Es decir, tenemos también ahí algo que atender y que tiene que ver con lo que le planteaba Sergio en el sentido de este comité de ministros que, para sorpresa mía y de muchos, está incluido en el decreto 664 originario, ¿no es cierto?, cuando se crean las becas Bicentenario y día becas Chile, pero que no ha funcionado nunca y por lo tanto no ha definido cuáles son las áreas prioritarias o las áreas estratégicas. Y finalmente mostrar, porque la parte de formación de capital le decía que me la voy a saltar, que además de instrumentos Fondesit, en términos de centro, también hay centros que están dedicados a áreas de las ciencias sociales y humanidades, como los que están señalados ahí. El primero es un FONDAP, el segundo también, que son de áreas prioritarias, ¿no es cierto? Después tenemos un centro del programa de investigación asociativa, que ese maneja los basales y los anillos, ¿no es cierto? Y tenemos también un programa regional que es el CIDE, ¿no es cierto?, de investigación del hombre en el desierto, integrando pasado y presente. Es decir, hay actividad alojada en CONICET en términos de las materias relacionadas con ciencias sociales y humanidades. Aquí en el tema de centros, lo decía Sergio, existe la posibilidad de la asociación regional. O sea, aquí nosotros creemos fuertemente que hay una posibilidad de darle sentido regional a la aplicación de la creación de conocimiento, a lo que es la creación artística, la creación en general como una actitud frente a los problemas regionales. Me voy a saltar toda la otra parte, por lo tanto voy a dejar la presentación hasta aquí y quisiera hacer, eso sí, algunas reflexiones. Yo coincido plenamente con lo que levantaba el profesor González, ¿no es cierto?, en términos de las áreas prioritarias. Y yo me voy a quedar con una sola que a mí me causa profunda inquietud. ¿Ya? No quiero decir preocupación porque me va a decir, bueno, ocúpese, ¿ya? Voy a decir inquietud. Que es que yo desde el año 2000 vengo escuchando más o menos las mismas áreas prioritarias. Si uno mira el trabajo del año 2000, en perspectiva era energía, agua, envejecimiento de la población, ¿no es cierto?, medio ambiente. Si hoy día uno pregunta, son las mismas. Siempre, sorprendentemente, al mismo nivel. El nivel, como decía un amigo mío, bueno, hagamos de Chile una gran nación. Pero la pregunta siguiente es la que nunca hacemos. ¿Cómo? Porque si uno hace la pregunta de nuevo, son los mismos temas. Y sin embargo, cuando uno abre más esto hoy día, incluso en que ya está hablando de temas como envejecimiento de la población, pero en serio, atacado desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la perspectiva de la medicina, ¿no es cierto?, desde la perspectiva también de la productividad, minería también aparece, pero el tema que persistentemente no aparece como un área prioritaria
en el ámbito de la investigación nuestra, a pesar de que la financiamos, es la educación. Y la conexión entre la investigación de un centro a nivel Fondesit con la conexión con el aula. Y posiblemente eso tiene mucho que ver con estos temas que se planteaban en la presentación anterior respecto de la cultura, del tema de la educación cívica. Nos jactábamos efectivamente de la educación cívica y hoy día tenemos el tema que lo que sospechamos es que va a haber poca asistencia a votar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a las áreas prioritarias, ese primer punto de dejarlo marcado. Después, respecto de otra cifra que dio Sergio, que también tiene que ver con el tema de la actividad en la institución de educación superior. La cantidad de jornadas completas equivalentes que se mencionaba, con grado de doctor, son más o menos 1/3 de las jornadas completas equivalentes totales que se declaran en el sistema universitario. Sacados los centros de formación técnica, en el sistema universitario más o menos 1/3 tienen grado de doctor. Es decir, del punto de vista de poder efectivamente insertar gente de capital humano avanzado, doctores, en la academia, hay un tremendo espacio. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Y en particular, ¿por qué no somos capaces de hacerlo si tenemos tremendas oportunidades en región? Finalmente, para redondear las ideas, ¿ya? Yo creo que nosotros en CONICET hemos tenido una historia que está muy marcada por repartir recursos escasos. Tenemos una mecánica que fue convirtiendo CONICET casi en una caja pagadora, poco pensadora del tema ciencia y tecnología. Yo tengo la esperanza que a partir de lo que empezamos el año pasado, con la constitución del Consejo, con el trabajo de la Comisión Presidencial, podamos estar ya en una etapa de pensar este futuro. ¿Un futuro para qué? Para mí, que yo no me voy a declarar científico porque no lo soy, decidí hace muchos años atrás abandonar esa carrera. ¿Para qué? Para tener espíritu crítico, para tener creatividad, para tomar decisiones basadas en evidencia, para darle sustento desde la mirada del gobierno a las decisiones de políticas públicas en evidencia y ciencia. Yo con eso, para serle franco, creo que completamos este círculo virtuoso, porque no todo el mundo va a ser investigador, no todo el mundo va a ser académico, pero sí, ojalá todos pensáramos de esa manera. Muchas gracias.